bendito Señor, te damos toda honra y toda gloria. Te damos gracias, Señor, nos hemos deleitado a través de estos cánticos de alabanza y adoración que hemos dedicado a ti con lo más profundo, Señor, de nuestro amor, Padre. Te amamos y confesamos acá, Señor, que queremos cada día más de ti. También hemos dedicado unos minutos, Señor, para estar en comunicación contigo, en comunión contigo, Padre. Queremos que tú nos hables y queremos expresar nuestras necesidades cada día delante de ti. Pero ahora, Señor, vamos a dedicar este tiempo para la exposición de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos alumbre, que abra nuestro corazón y nuestra mente para entender y conocer lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno de los que estamos acá podamos salir transformados, tocados y convencidos, Señor, de que tú eres nuestro Dios y que cada día, Señor, debemos cumplir, Señor, con tus mandamientos, con tu voluntad, Padre. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando, hermanos, un punto que lamentablemente tiene envuelto a todo el mundo que vive de espalda a Dios. Pero lamentablemente también muchos o la mayoría de los cristianos no le damos importancia o lo vemos como algo que no tiene consecuencia. Hoy vamos a tratar, hermano, lo que es la incredulidad. Es un tema bastante extenso, la Biblia lo trata tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo reprendió muchas veces a sus discípulos por no entender lo que Él les decía acerca de lo que era la incredulidad. Quise poner como título la incredulidad, un arma de doble filo, y realmente la incredulidad, si nosotros no le damos la importancia que tiene en el conocimiento de lo que es, se puede constituir un arma de doble filo contra nosotros. Y quise tomar un pasaje que habla acerca de este tema y nos vamos a ubicar en el Evangelio según San Marcos. Vamos a estar en el capítulo 9. Aquí el Señor Jesucristo había estado junto con Pedro, Jacobo y Juan en un monte donde Él, como todos nosotros lo sabemos, se transfiguró delante de ellos. Ahí el Señor Jesucristo mostró una parte de su naturaleza divina. Y cuando Él regresa a donde están los otros discípulos, se consigue con una situación bastante comprometedora. Y así vamos a comenzar el primer punto que vamos a tratar hoy acerca de esta situación. En el versículo 14 vemos y leemos acá, cuando llegó, ¿quién llegó? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él
le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajo y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría estar en una situación en la cual el Señor Jesucristo consiguió a los discípulos enfrentados con una gran multitud y, como dice aquí, escribas que disputaban con ellos. Esta multitud, como podemos ver, no estaba ahí por casualidad. Cuando había una situación fuera de la que fuera, siempre la gente se agolpaba. Yo creo que ustedes lo han visto cuando hay un accidente de tránsito. ¿Qué pasa? Llega primero la gente que la policía, ¿verdad? Que la ambulancia. Se llena ese lugar de gente viendo qué ha pasado. Y en aquellos tiempos, ahora cuando ellos han conocido a nuestro Señor Jesucristo, hablan de que Él es un profeta. Muchos lo conocieron como el Hijo de Dios, como Dios, el Dios mismo. Pero otros simplemente lo reconocían como profeta, como un gran maestro. Pero en medio de esta multitud había un grupo que sí era un poco problemático. Y así como en aquel tiempo los discípulos, como dice aquí, escribas que disputaban con ellos, en estos tiempos también nosotros, en medio de nuestro diario vivir, vamos a encontrarnos con personas que nos van a enfrentar por lo que nosotros vivimos, por nuestra vocación espiritual, por llamarnos cristianos, por llamarnos hijos de Dios. Y es algo a lo cual, hermano, hay que darle importancia. No crea que todo el que está a su alrededor es su amigo. Es una persona que quiere el bien para usted. En medio de el grupo que nos rodea, sea familia, sean vecinos, sean amigos, sea la comunidad, siempre van a haber personas, hermanos, que por su vocación cristiana van a tratar de confrontarlo, y el problema no es que nos confrontan, el problema es que quieren ver que fracasemos en nuestra fe ante el Señor. Cristo nos ha dado a nosotros vida nueva. Pero todos nosotros debemos saber qué significa eso, qué significa andar en los caminos del Señor, de qué manera la incredulidad puede afectarnos a nosotros. Los escribas eran estudiosos de la ley, eran personas conocedoras de la ley, porque ellos transcribían la ley, el Antiguo Testamento como lo conocemos nosotros, la palabra de Dios. Ellos la transcribían para que fuera perfecto en su mensaje. Pero ellos mismos, con el tiempo, fueron abandonando, como se dice, esta esencia del mensaje y comenzaron a apropiarse, así como los fariseos, de otras cosas, costumbres, que no tenían que ver con la palabra de Dios. Por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó para dar el mensaje de salvación, ellos lo confrontan, porque para ellos lo que decía la palabra de Dios no era así. Ellos confrontaban a Jesús porque ellos decían que Jesús hablaba de otra cosa, que Él no era ningún hijo de Dios, que lo que Él decía no era verdad, no era cierto.
Pero lo que nosotros vemos aquí es a los discípulos de Cristo enfrentados en una situación en la cual llegó un hombre con un hijo que tenía un problema, vamos a decir una enfermedad, pero la Biblia lo describe como un demonio que tenía poseído a este muchacho. Y los discípulos, cuando llegó este hombre a pedir ayuda, no pudieron, fracasaron, porque ellos no pudieron sacar este demonio que tenía este muchacho. Jesús había escogido a sus discípulos primero para que llevaran el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Lo dice la Escritura y todos nosotros lo sabemos. Jesús había escogido a los discípulos, a los que nosotros conocemos los 12 discípulos, aunque Jesucristo tenía aparte otros discípulos, no tan importantes como los que nosotros conocemos como los 12 apóstoles, pero Él había escogido a estos 12 discípulos específicamente para que llevaran el mensaje del Evangelio, primeramente al pueblo de los judíos. Los había preparado y los había capacitado para que ellos pudieran hacer señales y prodigios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vemos aquí que ellos no estaban haciendo algo que era desconocido para los discípulos. Ya Jesús les había preparado anteriormente y los había capacitado, así como el Espíritu Santo nos capacita a nosotros también. Jesús había capacitado a los discípulos para que hicieran señales y prodigios. Pero detrás de estas señales y prodigios había también otra intención del Señor: convencer al pueblo judío de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era Dios, de que Él era el Mesías prometido que los judíos estaban esperando. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8, habla acerca de esto que les estoy diciendo. No va a aparecer en la pantalla, pero si lo pueden buscar, Mateo capítulo 10, versículo entre el 7 y el 8, dice: sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios. Ya ellos habían sido comisionados por nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo, hermano, que yo quise aprovechar de no dejarlo pasar. Cuando el Señor Jesucristo dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuál es la gracia que nosotros recibimos? Que fuéramos salvos sin merecerlo, ¿verdad? Nosotros todos éramos pecadores, pero el Señor Jesucristo, a través del amor de Dios para con nosotros, murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener esa posibilidad de ser salvos a través de su sangre, a través de su muerte en la cruz. En un lenguaje actual, un lenguaje popular, dice aquí: no cobren nada por hacerlo, pues el poder de Dios, el poder que Dios les ha dado a ustedes, tampoco les costó nada. ¿Por qué yo hablo de esto, hermano? Porque ustedes lo han visto en la televisión, lo ven a cada rato, lo oyen en la radio, a través de publicaciones. Cómo lamentablemente ministros de Dios se aprovechan del poder que Dios les ha dado, porque Dios les ha dado talento y dones,
Pero ¿qué dice aquí? Para sanar, cobran. Para orar por la persona, cobran. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, hermano, pero leí esto y sentí, hermano, compartirlo con ustedes. Tengan cuidado con aquellas personas que hablan de señales, de milagros, pero que piden a cambio dinero, propiedades, porque eso no es de Dios. Jesucristo en ningún momento le dijo a los apóstoles, sino que por el contrario les dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así como ustedes recibieron, así ustedes van a dar. En la iglesia de hoy, hermano, Dios también ha derramado dones y ministerios específicos. Ciertamente Dios ha escogido personas para que sean evangelistas, para que tengan don de fe, para que tengan don de sanidad, porque esto es necesario para el crecimiento y la edificación de la iglesia en el mundo. Pero todos nosotros, hermanos, sin excepción, también hemos sido llamados para que nos involucremos en la palabra de Dios, para que nos involucremos en el mensaje de Dios, para que nos involucremos también en este desarrollo y este crecimiento. Tal vez, hermano, tal vez haya alguno que sienta que Dios solamente lo ha llamado para que ocupe una silla acá los domingos, los miércoles. No, hermano, Dios le ha dado a usted también responsabilidades. A todos nosotros, aunque Dios no nos ha llamado a ser evangelistas, a ser maestros de la palabra, aunque Dios no nos ha llamado a ministerios específicos, aunque Dios sí da ministerio, pero tenemos que orar, hermanos. Si estamos alejados de Dios, no vamos a saber. Pero si nos acercamos a Dios y oramos, este tiempo que estamos utilizando para ponernos en comunión con Dios, es un tiempo que podemos aprovechar. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿En qué quieres que te sirva? ¿Para qué me has llamado? Siento que debo hacer algo y Dios le va a poner en su corazón la carga y lo que Él ha dispuesto para usted. Amén. Todos nosotros hemos sido llamados a llevar el mensaje del Evangelio de salvación, siendo capacitados por el Espíritu Santo de Dios, quien hablará y obrará a través de nosotros. ¿Creen que eso es verdad, hermano? ¿Lo creen? No somos nosotros los que vamos a hablar, hermano. Pierda el miedo, pierda el temor. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de poder de Dios, el que va a ministrar cuando usted le esté hablando a su familia. Tal vez Dios no lo envíe como misionero a África, pero usted tiene familia inconversa, usted tiene vecinos inconversos, usted tiene compañeros de trabajo inconversos. Y esa persona necesita que se le hable de Dios. Y Dios lo ha puesto a usted para que usted le hable a Él. Que usted no sabe hablar, no importa. Así se lo dijo el Señor Jesucristo. No son ustedes los que van a hablar en el momento en que sean confrontados. Quien va a hablar es el Espíritu de poder que hay en todos ustedes. Y creemos que el Espíritu no va a convencer a la persona. ¿Ah? Claro que sí. Si la voluntad de Dios es que esta persona se salve, aunque usted le diga una palabra, aunque usted no diga nada, pero con su comportamiento Dios va a transformar la vida de esa persona. Dios también nos ha llamado a leer y escudriñar las Escrituras. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué vamos a leer y escudriñar las Escrituras? Para tener un mayor conocimiento de Dios. Nosotros no podemos tener un mayor conocimiento de Dios si solamente oímos la palabra
que predica el pastor aquí, o en cualquier lugar del mundo, o cualquier pastor que usted vea por la televisión, usted mismo personalmente tuvo un encuentro con el Señor, Dios quiere que ese encuentro sea todos los días. Y Él nos ha dejado su palabra para que conozcamos sus mandamientos y lo conozcamos a Él. Y no solamente eso va a hacer que nosotros tengamos una fe más profunda y un conocimiento más arraigado de la voluntad y de los mandamientos de Dios. ¿Lo creemos, hermano? A través de la lectura, que yo no sé leer, no importa, ponga al que tiene ahí en la casa para que le lea, de pronto él leyendo, él va a cambiar. Mi mamá, cuando nosotros nos hicimos cristianos, ella no sabía leer, y ella aprendió a leer en la Biblia. Ella poco a poco se puso a leer, nunca fue a una escuela, ella fue una persona que nunca tuvo la posibilidad de ir a la escuela, pero fue una mujer sabia en los caminos del Señor. Y ella en aquel tiempo vendía sus conservas, como había una escuela frente a la casa, pero imagínese, a veces yo le quería agarrar algo escondido. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cuánto tenéis ahí? Yo no sé de dónde aprendió matemática, pero nadie la podía raspar. Eso lo hace el Señor. La palabra de Dios lo dice, lo necio del mundo. Hermano, vamos a decir, nosotros somos lo necio del mundo, pero ¿para qué nos ha escogido Dios? Para avergonzar al mundo. No permitamos que el mundo nos avergüence, somos nosotros, pero no es que vamos a ir hasta avergonzando a nadie, sino para demostrar que para Dios lo poco, Él lo puede transformar en mucho. Algo que hemos estado haciendo mucho acá, hermano, y que lo vamos a seguir haciendo, para orar los unos por los otros. La oración, hermano, es un instrumento de poder que Dios nos ha dejado y que puede hacer muchas, pero muchas cosas. Como le hemos leído en otras oportunidades, Santiago 5, el versículo 15 en su primera parte dice, y la oración, ¿qué dice? De fe. No dice la oración del pastor, no dice la oración del que tiene el don de sanidad, no dice la oración del que tiene mucha elocuencia, dice la oración de fe. Salvará al enfermo. ¿Y quién lo va a levantar? La forma en que yo oro, ¿quién lo va a levantar? ¿Qué dice la Escritura? El Señor lo levantará. Quien levanta al enfermo, quien levanta al que está caído es Dios, no somos nosotros. Cuando usted vea a un profeta, a alguien hablando en su nombre, recuérdele, ¿desde cuándo tú no lees la Biblia? ¿Desde cuándo no te acuerdas de que quien levanta al enfermo, al que está caído, es Dios? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Qué dice en el versículo 16, la segunda parte? La oración eficaz del justo, ¿qué dice? ¿Quiénes son justos? ¿Quiénes son los justos? Los que tienen grados académicos, los que tienen conocimiento. Justo es el que ha sido justificado por nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, hay una justicia que se está cumpliendo en nosotros, hay una perfección que se está cumpliendo en nosotros, pero Dios ya nos apartó para que nosotros fuéramos santificados, para que nosotros nos apartáramos del pecado, para que nosotros diéramos testimonio de la vida nueva que ahora hay en nosotros y que debe existir siempre. Pase lo que pase, nosotros somos siervos y administradores
de todo lo que Dios ha dejado aquí en la tierra. Nosotros ya no son los discípulos, ahora somos nosotros, la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo. Este es un versículo que todos conocen, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová, ¿qué dice? Contemplan toda la tierra para mostrar su favor. ¿A favor de quién? ¿A favor de quién? De los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Tenemos un corazón perfecto para con Dios? Hermano, diga sí. Porque si no es verdad, quiere decir que Dios no está ministrando en nosotros. O Dios se equivocó. O Dios escogió verte y se equivocó. Bueno, Dios se puede equivocar de vez en cuando. No, hermano. Dios nunca se equivoca. La ciencia, la filosofía dicen que Dios creó al diablo, que Dios creó a Caín, que Dios qué le pasó ahí, que yo no sé qué. No, hermano. Dios no hace nada imperfecto. Dios hace todo perfecto. Y Dios está ministrando a favor nuestro, porque nosotros tenemos un corazón perfecto, que esa perfección tiene que irse cumpliendo en nosotros hasta que estemos en su presencia. Ahí sí estaremos perfeccionados completamente, justificados, una fe total, completa. Eso es otra cosa. Pero todos nosotros, hermanos, debemos tener el conocimiento que delante de Dios nosotros hemos sido justificados, tenemos acceso gratis delante de su presencia para que por medio de la oración Dios nos oiga y Dios pueda cumplir cada propósito en nuestra vida. Pero por diversas circunstancias, como siempre, somos llevados a caer en situaciones conflictivas, como pasó con los discípulos. Cayeron en un problema ahí. El Señor llega y se consigue con una persona, uno agarrando a los discípulos por el cuello, el otro agarrándole el pelo, lo querían golpear. Algo pasaba con los discípulos que ellos lamentablemente no pudieron hacer en ese momento. Y por eso Jesucristo llega. Jesús lo sabía, pero Él quería entrar en la conversación para tomar control, porque Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Aunque a veces nos metamos en problemas, Dios siempre tiene el control de toda situación. Y Él permite que nosotros caigamos ahí para que podamos aprender, para que podamos crecer. Porque lamentablemente a veces nosotros tomamos unos rumbos equivocados y Dios tiene que enderezarlo. Pero por diversas circunstancias somos llevados a caer en situaciones conflictivas de la cual muchas veces no sabemos cómo salir. Así es. Nos involucramos, nos enredamos, todo está bien, pero ya nos creemos el más grande y nos metemos en problemas. Uno de estos problemas, y yo creo que usted lo sabe, una emoción momentánea que nos impulsa a involucrarnos en ministerios a los cuales no hemos sido llamados. ¿Ha pasado eso? Claro que sí, ¿verdad? Todos nosotros hemos vivido la experiencia, por lo menos en mi caso y hermano Antonio también, en las iglesias llegan ministros de otros lugares y empiezan a tocar a las personas. Tú eres llamado a esto, tú eres llamado a esto, tú eres llamado a esto, tú eres llamado a esto. Y la persona, emocionada, cree que es verdad. Y va y se mete en una cuestión a la cual Dios no lo ha llamado. Hermano, Dios no llama a ministerios de esa manera. Porque llegue alguien de pronto, usted no ha sentido nada, ni Dios le ha dicho, ni el pastor se lo ha dicho. Pero llega alguien que usted desconoce por completo, no sabe de dónde viene, no sabe quién es, y esa persona dice, usted va a ser esta persona, usted se va a casar con este, que yo no sé qué, bueno. Y después vienen, no los problemitas, graves problemas.
Ustedes creo que recuerdan cuando Pablo salió al viaje misionero a predicar el Evangelio, cuando salió Bernabé, eso aparece en los primeros capítulos de Hechos, y Pablo ya era una persona tocada por Dios y todo, pero Pablo no salió por su cuenta y Bernabé tampoco. ¿Qué pasó ahí en esa iglesia de Antioquía para que ellos pudieran salir? Dice la palabra del Señor que Dios dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé. La palabra llegó al corazón del ministro. Ahí dice que habían profetas y maestros en ese tiempo. Y Dios le habló a ellos para que lo apartaran. Pero aunque Dios le dijo que lo apartaran, ellos no salieron tampoco a lo loco. Dice ahí que estuvieron orando y ayunando. Después que ellos oraron y ayunaron, fue que Pablo, y les impusieron las manos. Ahí sí, les impusieron las manos para que ellos fueran con autoridad, para que ellos fueran con poder a hablar de la palabra de Dios y hacer todo lo que hicieron. Entonces, hermano, es importante que sepa que es un llamado de Dios, es un proceso, no es de un día para otro tampoco. Es verdad, hay personas que desde el primer momento que son llamados, Dios les da un ministerio, pero siempre, hermano, orando, ayunando, hablando con el pastor, hablando con los ministros de la iglesia. Hermano, he sentido esto. Hermano, yo quiero que ore por mí, siento que quiero ser maestro de la escuelita, quiero hablarle a mi vecino, no sé cómo hacerlo, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero no lo haga solo por su cuenta. Ministro que ande solo no es de Dios, eso no existe. Un actuar fuera de la voluntad y de la autoridad de Dios, fuera de sus parámetros establecidos. Dios, y tiene que ser así, hermano, no llama a personas que andan en pecado. Digo, no que sea pecador y el Señor lo llame a su camino. No, me refiero a un ministro, a alguien que esté en la iglesia y ande en pecado, ande en disolución, como lo dice la Biblia. En Tito aparecen requisitos para que una persona pueda ser ministro, para que una persona pueda ser pastor. Tiene que ser hombre, esposo de una sola mujer. Y hay muchos requisitos, no vamos a tampoco, pero las cosas en los caminos del Señor, hermano, no es a la locura. Esto no es un juego, esto no es una diversión, esto es una vida eterna. Y debemos ser conscientes de qué es lo que nosotros hemos aprendido y lo que queremos hacer. Tenemos que hacerlo con el conocimiento de la palabra de Dios. Yo sé que muchos se disgustan y muchos se van de la iglesia, lamentablemente, porque se creen capacitados para ciertos ministerios que Dios no le ha dado. Y lamentablemente hay que actuar conforme a lo que dice la Escritura. Una falta de confianza en Dios, de que si hacemos las cosas como Él nos los ha pedido, los resultados serán los esperados. Una falta de confianza en Dios. Esto es grave, porque nosotros ofendemos a Dios cuando desconfiamos de Él, cuando no creemos en Él. Vamos un momento, esto sí quiero que lo busquen, Primera de Juan, y vamos a estar leyendo acá. Primera de Juan, capítulo 5, es un pasaje que todos ustedes conocen. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer versículo 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué debemos tener primero? Confianza. Debemos tener primero confianza en Él.
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Debe haber confianza y orar conforme a su voluntad. Ah, pero es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, hermano, aquí lo dice. Aquí en la Escritura dice cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Ah, pero es que yo no entiendo, no, sí, que no quiere entender otra cosa, pero el Espíritu Santo que está en mí, que está en mi hermano, que está en el otro hermano, está en usted también. Y es el mismo Espíritu, es un solo Espíritu. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, si ya nosotros hemos sido convencidos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, que dice la Escritura, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Será que los discípulos dudaron? ¿Será que ellos sí estaban capacitados? Dios los había llamado a ese ministerio. Dios los había capacitado. ¿Será que ellos desconfiaron? ¿Será que ellos creyeron que no lo estaban haciendo conforme a la voluntad de Dios? Volvamos otra vez a Marcos, donde estábamos, y vamos al segundo punto. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo cuando supo que los discípulos no habían podido? Dijo el Señor y no pudieron. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ah, no importa. Eso no importa, eso le puede pasar a cualquiera. No importa. Eso no va a acarrear problemas. ¿Verdad que no les dijo eso? ¿Verdad que Jesucristo trataba las cosas como eran? ¿Verdad que el Señor Jesucristo le decía a los fariseos hipócritas, a los saduceos hipócritas, a los escribas, a ciertos escribas? Porque habían otros escribas y fariseos que no tenían nada que ver con estos problemas. Pero el Señor Jesucristo trataba las cosas como eran. Y es que así Dios trata las cosas. El pecado como es el pecado, el perdón como es el perdón, el arrepentimiento como es el arrepentimiento, porque nuestro Dios no es injusto. Él conoce sus necesidades y Él sabe, hermano, que si usted tiene falta de algo, Él se lo va a dar. Pero pídalo con fe, pídalo con la confianza de que Él lo va a hacer. Dice el versículo 19 de Marcos, y respondiendo Él les dijo, ¿cómo les dijo? Generación incrédula. Todos ustedes son incrédulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Verdad que no les dijo nada suave? No les dijo, pero el Señor Jesucristo cuando nos habla fuertemente no es para avergonzarnos, no es para ofendernos, es para que nosotros entendamos en dónde nos hemos metido, en el problema donde nos hemos metido por nuestra propia culpa, porque Él sabe que nosotros le hemos fallado y Él quiere enderezar el camino. En el lenguaje popular, este mismo versículo diría, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? El Señor Jesucristo no les está diciendo a ellos, no vayan y hagan las cosas por su cuenta. No. El Señor Jesucristo los había comisionado, los había preparado, así como nosotros. Dios nos habla a nosotros hoy también como hablaba en aquel tiempo. Tú estás preparado, tú estás capacitado. ¿Por qué cuando viene un problema tú dudas? ¿Por qué fallas? ¿Por qué no crees? La incredulidad es el antónimo o lo opuesto a la fe. Sepan que la incredulidad no es una cosa superficial, no es cualquier cosa.
La incredulidad se opone a todo lo que significa Dios. No le podemos dar cabida porque lamentablemente es todo lo contrario a lo que Dios espera de nosotros. Es un cierre voluntario a creer y confiar en Dios. Es algo voluntario. No es la incredulidad de la persona que nunca ha oído hablar de nuestro Señor Jesucristo. No es la persona que no ha tenido la oportunidad de oír el mensaje de salvación. Se refiere a aquellos que habiendo oído la palabra de Dios, se cierran completamente a oír el mensaje de Dios y da cabida a la ceguera espiritual. La persona se ciega completamente y no hay manera de entrarle, solamente ponerlo en la mano de Dios y que sea Dios. Si es su voluntad, y yo creo que Él quiere que todos nos salvemos, de que Dios rompa ese corazón, transforme esa vida para que pueda ser salvo. Segunda de Corintios, hermanos, y disculpen que no les avisé de que trajeran las Biblias, pero vamos a estar leyendo algunos versículos. Vamos a estar en Segunda de Corintios capítulo 4, que habla acerca de la ceguera espiritual. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice así: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios en minúscula, ¿a quién se están refiriendo? A Satanás, al diablo, en los cuales el Dios de este siglo, que dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ellos no creían, voluntariamente vamos a decir, pero ahora el diablo los ha cegado de una manera que ellos no pueden entender. Por eso que Jesucristo se molestaba cuando las personas, estos que estaban aquí llegaron y salieron corriendo para donde estaba el Señor Jesucristo. No, nosotros no estábamos haciendo nada y se ponen a limpiar a los apóstoles. No estábamos haciendo nada. Lamentablemente, el Dios de este siglo está cegando el entendimiento de muchas personas. Hermanos, que ninguno de nuestros familiares vayan a caer en una situación así, porque después que un incrédulo ha cerrado su mente y su corazón, es bastante difícil para sacarlo de ahí. Estoy hablando de nuestra fuerza, aunque le hablemos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces cualquier cosa, cualquier argumento que nosotros utilicemos va a rebotar en el corazón de esa persona si Dios no tiene misericordia de él. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros conoceremos al Dios el Padre. No hay otra manera de conocer a Dios sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ilumina nuestros corazones y nuestras mentes. Muchas veces Jesús alertó a sus discípulos acerca de esta situación. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás, como la mayoría de las personas, yo si no veo, no creo. Si yo no veo que tú haces una señal, yo no creo. Y lo que tú dices, yo he oído esa palabra, y lo que tú dices es muy bonito, pero yo no creo. El corazón endurecido. Tomás le dijo a los apóstoles que habían visto a Jesucristo que si él no metía el dedo, que si no
tocaba, veía las señales de los clavos, él no iba a creer. Estaba entre los 12 apóstoles. Y Tomás se atrevió a decir, yo no creo. Jesucristo se le apareció después. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? No seas incrédulo, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, Tomás. En verdad todo el mundo tiene eso de chiste como Tomás. Hermano, pero si el Señor Jesucristo, ahí dice que cuando el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo reprendió duramente el corazón de estos discípulos porque no habían creído en los que le habían hablado. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Tomás? Bienaventurado el que cree sin haber visto, ¿verdad? Nosotros hemos visto al Señor, no lo hemos visto como lo vieron ellos, pero nosotros creemos el mensaje de los apóstoles, nosotros creemos en el mensaje de los que nos antecedieron y por eso estamos acá, porque nosotros somos bienaventurados, hermanos, porque nosotros hemos creído sin ver a nuestro Señor Jesucristo, sí lo vamos a ver y realmente todos nosotros hemos sentido su presencia, pero estamos hablando físicamente, no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Amén. ¿Qué dice la Escritura acerca de la incredulidad? En Tito, después de Timoteo, de 2 Timoteo, Tito 1:15 al 16, habla de lo que hay en el corazón de un incrédulo. Porque a veces, hermano, nosotros creemos que la incredulidad es como un tipo de peinado, creemos que es una forma de vivir. No, la incredulidad es algo terrible, nefasto. Y aquí dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Si usted observa a un hermano o a una hermana que tiene la falda muy corta, que tiene el pantalón muy ajustado, que por qué tal cosa, que lo que debe ser. Pero si usted ve que hay una persona mirando, acosando, esta persona puede ser un incrédulo, aunque esté en los caminos del Señor. Es peligroso, porque hay muchas personas, y aquí lo dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos, profesan conocer a Dios, se mueven dentro de la iglesia. Ellos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué dice? Lo niegan. Por su fruto los conoceréis. No hace falta que alguien le diga, mira, esta persona, el mismo Espíritu Santo le va revelando al pastor, le va revelando a los líderes, mira, ten cuidado, tú no, tú sí. Hay que tener mucho cuidado, porque el incrédulo tiene lo más oscuro que puede haber en el corazón de una persona. Es una mente corrompida y está cauterizado por la ceguera espiritual. Esta persona está cauterizado, siendo abominables, irreverentes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No pasan el examen de Dios, reprobados, porque lamentablemente no hay manera de que una mente y un corazón corrompido pueda hacer algo bueno. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo volvió a Nazaret, a su tierra, a su familia? ¿Qué problema tuvo el Señor Jesucristo? Que las personas lo conocían, pero no conocían el mensaje de Él, lo conocían a Él. Ah, pero tú no eres el hijo del carpintero. Ah, pero Mireya no es la que... Y la Margarita no es, y Laura, y... ¿Verdad que a veces, hermanos, quieren hacernos quedar mal diciendo quiénes éramos? Y estos no son sus hermanos, y estos no son sus hermanas. ¿Y qué dice la Escritura? Él no pudo hacer milagros ahí. ¿Por qué?
por la incredulidad de ellos. Porque, hermano, no estamos predicando de nosotros, estamos predicando desde Dios. A mí no me importa si me dicen que yo era un ladrón, que yo tiraba piedra, que nadie me soportaba, no importa. Eso fue antes. Ahora Dios hizo una nueva criatura en mí. Y ahora yo sí puedo predicar porque Dios me ha dado poder para hablar de la palabra de Dios. Antes no lo podía hacer, pero ahora sí lo puedo hacer. Y cuando esté predicando o hablando de algo, yo le digo, no soy yo quien lo hago, es Dios quien te va a levantar. Es Jesucristo que te va a tomar de la mano y te va a levantar. Así es como tenemos que predicar. Pero sí, en el nombre de Jesús, pero cuando están diciendo el nombre de Jesús, el hombre está bailando, el hombre está brincando, el hombre está haciendo un espectáculo. Y lo siguen multitudes, millones de personas. ¿Cuántos siguieron a Jesús en esa época? Millones, multitudes, no. Él lo que quería era que los que estaban con él aprendieran, confíen en mí, aprendan de mí. Ustedes ya no son niños, ya ustedes han madurado. Tienen que hacer las cosas sin que yo tenga que estar ahí pegado con ustedes. Él va a estar siempre con nosotros. ¿Cuál dice la Biblia que es el destino de los incrédulos? Apocalipsis 21, 8. Se lo voy a leer aquí, el que lo consiga lo lee conmigo. Apocalipsis 21, 28. 21, 8. Para que vean, hermanos, que la incredulidad no es algo superficial. Vean cómo trata la Escritura la incredulidad. Dice aquí, pero los cobardes ¿y qué? E incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, después hablaremos de la mentira también, ¿oyeron? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es el destino de los incrédulos? El que se mantiene cerrado a la palabra de Dios. No hay esperanza. Lamentablemente, ese es el destino al que quiere seguir en su incredulidad. ¿Han oído ustedes hablar, hermanos, de aquellas hermanas o hasta hermanos también que se han casado con personas que van a cambiar después? ¿Han oído hablar de esas personas? Yo creo que sí, ¿verdad? Hermanas que han sido engañadas por personas que dicen, la hermana, no, él va a cambiar. No, pero él bebe mucho. No, él va a cambiar. Pero él es muy embustero. No, él va a cambiar. Y él va a cambiar y va a cambiar. Y al tiempo vemos la hermana o el hermano con las tablas en la cabeza. Porque ¿qué dice la Escritura? No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. No hay ninguna relación de la justicia con la injusticia. Nosotros vemos a la persona que tenemos al lado. Es verdad, dos brazos, dos piernas, parecidos, uno más feo, el otro más bonito. Pero el problema no está ahí. El problema no está en lo que nosotros vemos. El problema está en lo que Dios sí ve, en lo que Dios nos advierte. ¿Qué relación tiene Cristo con el diablo, con Belial? ¿Ah? Hermanos, atendamos la palabra de Dios para que no nos equivoquemos, para que no pasemos tantas calamidades como lamentablemente muchos han pasado. Y lamentablemente arrastrando divorcios, arrastrando vidas que pudieron ser diferentes si hubieran atendido la palabra de Dios. Un planteamiento errado. Para completar el problema, vamos otra vez al Evangelio de Marcos y vemos aquí cómo los discípulos
se equivocaron, no hicieron lo que debían hacer, porque nosotros tenemos la costumbre, muy mala por cierto, de ver las cosas de una manera muy diferente a como Dios espera que las veamos. ¿Qué nos motiva a nosotros a buscar a Jesucristo? Cuando hubo aquel milagro de la alimentación de los 5,000, que la gente se fue detrás de Cristo, ¿qué le dijo Jesucristo? Ustedes me buscan, no porque vieron las señales. ¿Por qué lo buscaban? Porque habían comido pan y estaban saciados. Hermano, ese no es el motivo por el cual nosotros debemos buscar a Dios. ¿Verdad que no? Nosotros debemos exaltar y glorificar a Dios por nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer. Dar testimonio de que Cristo habita en nosotros. La ceguera que genera la incredulidad nos lleva a cometer errores. Y ya estamos terminando, hermano. Después que Jesucristo le dice al hombre, traédmelo, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Entonces el espíritu demonio hace un espectáculo delante de Jesús. El espíritu mira a Jesús y Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que agrandamos los problemas cuando queremos resolver una situación donde nos hemos involucrado. ¿Qué significa esto? Si yo voy a hacer una oración por alguien, ¿verdad que es muy diferente orar para que consiga trabajo a echar un demonio afuera? Usted no sale corriendo, hermano, cuando se manifiesta un demonio, cuando hay posesiones demoníacas. Eso no es cualquier cosa. Por eso es que yo le digo, no se metan en el ministerio que Dios no le ha llamado. Aquí el Espíritu está haciendo un espectáculo, pero Jesucristo mira, es al papá y le pregunta, ¿desde cuándo es este problema? Desde niño. O sea que el muchacho tenía años sufriendo de esta situación. Los apóstoles habían fallado y el padre, como queriendo ayudar a Jesús, le dice, no solamente lo que tú estás viendo, también lo echa en el fuego, lo echa en el agua y busca matarlo. Pero si puedes, Señor, si puedes, haz algo. ¿Habremos orado nosotros alguna vez así delante del Señor? No solamente agrandamos el problema, vemos que el problema está difícil, vemos que la situación no es fácil, sino que limitamos el poder de Dios también. Porque Jesús, sabiendo lo que va a pasar, le pregunta, ¿desde cuándo es el problema? Hermano, ¿qué edad tenía Abraham cuando le prometió a Dios a Abraham un hijo? ¿Qué edad tenía? Se tarea para el otro domingo. Tenía 75 años cuando Dios le promete a Abraham un hijo. ¿Cuándo dio a luz Sara? A los 9 meses, al año. Pasaron 25 años para que se diera el milagro. Si ustedes creen que hay cosas difíciles, Dios las pone más difíciles. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Verdad? A Dios le encanta hacer las cosas difíciles. Y así se lo dijo a Abraham. Hay para Dios algo difícil. Pero yo te digo a ti que en el tiempo estimado y en el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Y así fue. Porque, hermano, no depende de nosotros, depende es de Dios. No le oremos a Dios, Señor,
yo no te pido carne, porque yo sé que la carne está cara. Yo sé, hermano, que es como un chiste, pero es verdad, hermano. Lamentablemente, a veces nosotros cuando oramos, acomodamos la oración para que no ofenda a Dios. Dame verdura, que está más barata. Y la luz no, pero aunque sea una vela, hermano, no siga orándole a Dios así. Su Dios es el Dios del universo. Todos los días yo veo los científicos descubrieron galaxias que yo no sé qué, que va a desaparecer, que yo no sé qué. Yo me río de todo eso. Porque cada vez que hablan le dan más razón a Dios. Cada vez que descubren algo le dan la razón a Dios. ¿Qué más van a hacer? Que el Big Bang, que el no Bang, que el sí Bang, eso no importa, hermano. A nosotros lo que nos interesa es que nosotros hemos confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino en carne, murió en la cruz y Él va a venir nuevamente por nosotros. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Si yo no sé cuánto vale el dólar, si yo no sé qué va a pasar, lo que no va a pasar, eso no es problema mío, hermano. Hermano, yo era así. Yo era una persona que para todo quería conseguirle una explicación y Dios tuvo que darme, pero duro, para que yo entendiera que Dios no necesita de explicación, que si el río Jordán, que si el Nilo, que si se abrió, que cómo fue, que vino. No, hermano, no busque lo que no tiene que buscar, porque eso es darle motivo a la incredulidad. Terminamos con esto, hermano. Jesús le preguntó al Padre, ¿desde cuándo sucede esto? Desde niño. Y el Padre vino y le dijo esas cosas que le dijo, pero el Padre dijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y yo quiero, hermano, que se lleve este versículo. De todo lo que hemos hablado aquí, yo quiero que se lleven solamente ese versículo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermano, yo creo eso. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lo que pasó después, no importa, lo podemos leer otro día. Hay una cuestión de que el Espíritu salía con oración, ayuno, pero no lo importante ahorita. Lo importante es que Jesús me dice a mí hoy, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Desafiemos nuestra fe. Debemos ponerla a prueba con nuestro diario vivir. No se encierre para que nadie lo confronte. Al contrario, salga, confronte al diablo, porque Dios va a estar de su lado. Dios va a derramar sobre usted poder para que usted pueda hablar del Evangelio de Jesucristo. Debemos comprometernos más con Dios. Debemos leer su palabra. Debemos congregarnos más. Debemos conversar más los unos con los otros, orar los unos con los otros. Hermano, este es el tiempo de oración. Como lo ha dicho nuestro pastor, este es el tiempo de orar, hermano. Si hay un familiar en usted que ha estado año tras año y no se ha convertido, este es el tiempo en que el Señor lo puede tocar y lo puede traer a sus pies. Si estos son tiempos en que el Señor Jesucristo le va a dar lo que usted tanto esperaba, puede ser, hermano, puede ser. Si puedes creer, al que cree, todo lo puede, le es posible. Y por último, debemos enfrentar la duda. No hablemos de las dudas normales que existen en el mundo, sino de el no creer en Dios. Amén. Le damos la gloria al Señor. Padre Celestial, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque lamentablemente nosotros hemos sido incrédulos delante de ti, con nuestro hablar, con nuestro proceder, con lo que ven los demás de nosotros. Pero, Padre, en esta mañana encausa, endereza todo lo que a ti no te agrada y que ha impedido, Señor,
que ese milagro de fe se dé, Señor. No estoy hablando de milagro de levantar muertos, sino, Señor, ese milagro que debe ocurrir en mi vida para que yo sea la persona que tú esperas que nosotros seamos, Señor. Toca nuestras vidas, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Háblanos a través de cada palabra que se ministra acá, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que tú cuando envías tu palabra, ella jamás regresará vacía. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos en tus mandamientos. Que no hagamos nada contrario a lo que tú dices, Señor. Que aunque nos duela, aunque tengamos que dejar eso, Señor, es mucho mejor. Porque tu palabra dice que el final de la fe es la salvación de nuestras almas. Que aunque nosotros en estos tiempos suframos un poco, al final, Señor, estaremos contigo con gozo y con alegría, Señor. Te damos toda honra y toda gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor.